Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva lección cotidiana. Vamos a continuar estudiando situaciones comunes en el restaurante. Y si no has visto la lección anterior, te recomiendo que la veas antes de continuar con esta. Si eres iniciante, puedes activar los subtítulos en español, en portugués o en inglés. Te recuerdo que puedes usar los comentarios para dejarme tu pregunta, sacar tus dudas, ahora o después. Estoy aquí para ayudarte. Y en esta lección vamos a ver el momento del cliente pagar su cuenta. Estudiaremos las formas de pago y también vamos a analizar vocabulario de comidas y bebidas y algunas expresiones útiles para este contexto. Terminaremos la clase, como siempre, con una actividad interactiva. Todo esto después de la viñeta. En la clase anterior hemos estado estudiando cómo hacer el pedido y como ya te adelanté, hoy vamos a estudiar las formas de pago y qué frases esenciales el cliente puede utilizar en el momento de pagar su cuenta. Al pagar su cuenta, generalmente el cliente en un restaurante o cualquier establecimiento análogo utiliza una tarjeta de crédito. Puede también pagar en efectivo. Pagar en efectivo significa que va a utilizar una moneda, que puede ser una moneda local o una moneda extranjera, como dólares, euros, pesos, o si por ejemplo estás en Uruguay, pagarás con pesos uruguayos, la moneda local. Y para eso el cliente utiliza los billetes. Ahora, el pago puede ser al contado o en cuotas. Cuando un pago se efectúa al contado, significa que el cliente paga en una única vez el total de lo que ha consumido o gastado en el establecimiento. Ya cuando paga en cuotas, a diferencia de al contado, el cliente paga en más de una vez, 2 veces, 3 veces. También el cliente puede llevar un vale o voucher, un vale de una agencia de viajes, por ejemplo. Y voy a dejarte una infografía que vas a poder descargar gratuitamente aquí en el link en la descripción de esta clase en video con las formas de pago. Bueno, nuevamente vamos a ver qué frases esenciales el cliente y el atendiente van a utilizar para este momento de pagar la cuenta. La frase más simple sería la cuenta, por favor. O vamos a suponer que estamos aquí en Sudamérica, Argentina, Uruguay, mozo o moza, la cuenta, por favor. Podría traer la cuenta. Yo puedo usar el verbo poder en condicional. Podría traer la cuenta o puede traer la cuenta en presente. Puede traer la cuenta. El atendiente va a preguntarnos cuál es la forma de pago. Y yo voy a decirle cuál es la forma de pago. Voy a pagar con, por ejemplo, tarjeta de crédito o cualquiera de las otras formas que hemos aprendido, en efectivo o con un vale de mi agencia de viajes. Otras formas podría ser, ¿puede separar mi cuenta? ¿Cómo desea pagar su cuenta?
Existe un momento antes de retirarse del restaurante que el cliente puede darle al atendiente de mesa una gratificación por el servicio prestado. Esa gratificación por el servicio prestado en algunos países ya está incluida en la cuenta y se llama propina. A veces hay un 10% del valor total de la cuenta destinado a hacer la propina, ¿sí? Y si no, el cliente puede optar por dejar un dinero en concepto de propina para el atendiente. Ahora veremos algunos establecimientos análogos a los restaurantes y vocabulario de alimentos, vocabulario de bebidas y también y utensilios de mesa básicos, aquellos que no pueden faltar en la mesa. Y expresiones útiles que podemos utilizar porque vamos a hacer al final de la clase una actividad interactiva y precisamos conocer este vocabulario. Aquí en la pantalla te estoy presentando las comidas del día, que en español son 4 comidas. Dependiendo del momento del día, la primera comida es el desayuno. Es decir, cuando nos levantamos, nuestra primera comida es el desayuno. Después, alrededor del mediodía, generalmente hacemos la segunda comida, que es el almuerzo. Y por la tarde, alrededor de las 5 horas, hacemos la merienda. Y por último, la última comida del día es la cena, ¿sí? Por la noche. Claro que esto es en líneas generales, no es para todo el mundo igual, pero tenemos esas 4 comidas diarias. Ahora, ¿qué establecimientos tenemos? Porque establecimientos o restaurantes hay de muchos tipos, ¿verdad? Hay de comida japonesa, de comida china, de restaurante italiano o, en fin, hay muchos tipos o variedades de restaurantes. Yo he traído aquí algunos, por ejemplo, el restaurante Parrilla, que es el restaurante de carnes. El restaurante Parrilla es llamado también de churrascaría aquí en Brasil. La hamburguesería, donde se come distintos tipos de hamburguesas y tenemos hamburguesas de muchas variedades. La pizzería, que es donde comemos variedades de pizzas, por ejemplo, la pizza de jamón y queso, la pizza 4 quesos. Tenemos el restaurante de pastas, ¿sí? Pastas, ya hemos visto, por ejemplo, en nuestra primera clase, que el cliente pedía unos tallarines. Es una clase de pastas, ¿sí? Por ejemplo, en pantalla tenemos otro tipo de pastas, dentro de la familia del macarrón. Tenemos también ravioles, capelletis, lasaña. Ese tipo de comidas son llamadas de las pastas. Tenemos también la heladería. Heladería donde podemos pedir distintos sabores de helados. Los helados. La heladería. Y generalmente, cuando salimos para restaurantes o hamburgueserías o pizzerías, decimos que vamos a comer fuera. También en España hay una expresión muy conocida que es ir o salir de tapas. Las tapas son pequeños platitos que es lo que llamamos también de aperitivo, pequeños platitos con queso, aceitunas, jamón, puede haber también algún fruto de mar. Comer una picada en Argentina
Salir para comer una picada, ¿sí? También es lo mismo que salir de tapas, ¿sí? Una costumbre muy tradicional, tanto para argentinos como salir de tapas para los españoles. Y cuando hablamos de beber o de bebidas, salimos para beber o para tomar algo. Vamos a ver utensilios de mesa básicos, es decir, aquellos que no pueden faltar en la mesa. Porque claro, así como los alimentos y bebidas, es imposible ver todos en una única clase. Pero a los efectos de poder hacer nuestra actividad interactiva, voy a presentarles, por ejemplo, la copa. En vez de copas podemos utilizar también vasos, por ejemplo, vaso de agua o un vaso de jugo o una copa de agua, una copa de vino. Las servilletas o servilletas, si no te acuerdas cómo pronunciar este dígrafo L, yo ya lo expliqué en la clase anterior. Puede ser servilletas, 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 ¿sí? Hay varias formas de pronunciar ese dígrafo dependiendo de la región o del país donde te encuentres. Los platos, que pueden ser platos playos o platos hondos, que son los platos para la sopa. También tenemos el tenedor y el cuchillo. La cuchara, que puede ser cuchara de postre o cuchara, por ejemplo, la cuchara para la sopa. Y tenemos la cuchara pequeña, que es la del café, la del té, que es la cucharita. Y con todo este vocabulario que aprendimos, vamos a terminar la clase haciendo nuestra actividad interactiva. Como en la clase anterior, primeramente voy a leerles un diálogo y luego asumirás el papel del cliente. Tu parte va a estar destacada en color rojo y vas a repetir después de la señal. Solo que esta vez tienes que prestar mucha atención a las imágenes que van a aparecer. Y nuestro diálogo de hoy dice así: Moza, ¿podría traer un cuchillo? Claro, ¿desea algo más? Sí, creo que voy a comer otra porción de pizza. ¿Le traigo otra porción de 4 quesos? No, quiero una hamburguesa y otra botella de cerveza. Y la cuenta, por favor. Enseguida le traigo el pedido. ¿Cómo desea pagar su cuenta? Voy a pagar con tarjeta de crédito. Claro, ¿desea algo más? ¿Le traigo otra porción de 4 quesos? Enseguida le traigo el pedido. ¿Cómo desea pagar su cuenta? Así terminamos nuestra clase de hoy. Y si estás pensando en viajar a algún país hispanohablante y precisas aprender o mejorar tu español, yo tengo un curso grabado y puedes visitar y saber más detalles del curso en el link que está en la descripción de esta clase en video.
y yo te espero en la próxima lección cotidiana. Hasta el miércoles a las 11:11. Un abrazo y chao, chao.